Buenas noches, bienvenidos a Todos Somos 132 por Rompeviento Televisión por Internet. Esta noche abordaremos el tema de la escuelita zapatista. No se vayan. Gracias por estar con nosotros en Todos Somos 132. En el 2001, una contrarreforma que atacaba a los pueblos indígenas y violaba los acuerdos de San Andrés provocó que las comunidades zapatistas comenzaran una nueva forma de organización, los caracoles zapatistas, que el pasado 8 y 10 de agosto cumplieron 10 años de existencia y junto con la escuelita zapatista, que empezó con su primer grado y su primer generación. Para hablarnos de la experiencia que se vivió en la escuelita y todos los procesos que se llevaron a cabo en este lugar, están con nosotros Julio Colín, de la Universidad Iberoamericana, bienvenido. También está Tania Gómez, de la Universidad Iberoamericana, gracias por estar aquí. Y Diego Aguilar, de la Facultad de Ciencias Políticas. Gracias. Bueno, creo que ustedes que estuvieron cerca de esta experiencia y lo vivieron, ¿no? Estar en los caracoles, en la escuelita, y me gustaría mucho que nos platicaran sobre la experiencia que tuvieron cómo se dio todo este proceso para ingresar a la escuelita, cómo fueron aceptados y a partir de ahí cómo fue la vivencia que tuvieron en cada uno de los caracoles en donde ustedes estuvieron. Pues nos tocó recibir la invitación como organización, a nosotros, de más de 131, nos llegó un correo, una invitación directa para asistir a la escuelita. Mandamos nuestra lista de integrantes que estaban dispuestos a ir y prácticamente fue todo 131. Con la excepción de 2 o 3 compañeros que por causas de fuerza mayor no pudieron asistir, pero pues a la mayoría de los compañeros parece ser que les llegó igual como sopetón la invitación. Muchos decían, ay, no me van a invitar, y les llegó un par de meses antes la invitación. ¿Y cómo se da este acercamiento cómo se da todo este proceso para que ustedes ingresen a los caracoles? Cuando llegan a Chiapas, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, llegamos a Chiapas, a mí me tocó estar desde la Convergencia de Medios Libres, estamos ahí preparándonos, conocí el CIDESI, alguno que otro zapatista que estaba por ahí. Llegando acabando la Convergencia de Medios, empiezan las fiestas de los caracoles. Después de las fiestas de los caracoles viene la escuelita y otra vez quedar ahí en el CIDESI. Ahí se hace como el registro, te dan tus libros, te dicen a qué caracol te toca ir. Aquí son los libros. Los libros, estos son. Y bueno, ya de ahí era de ir en camionetas, ¿no? A veces a algunos les tocó ir en camiones de redilas, parados, otros sí sentados. Otros, había un camión como amarillo, así típico, como de la escuelita, así todos querían ir en ese, aparte por la comodidad. Estaba lloviendo, algunos les tocó ir en estos camiones parados 9 horas hasta llegar a Roberto Barrios, ¿no? O La Garrucha, así, parados 9 horas lloviendo. Llegando ahí ya pues nos dan la bienvenida, muy así hermoso, yo lo creo, que siempre te recibían como con una diana, así. Cada cosa que pasaba, así, daban una diana. Y bueno, así nos recibieron, llegando ahí a la comunidad, al Caracol 3, La Garrucha, que a mí me tocó. Nos dan la bienvenida, nos dan de comer, frijolitos, café, hubo baile, y ya después de ahí nos dicen ya a dormir, porque faltan 2 horas para que amanezca, y a eso después, al siguiente día, les toca la escuelita y una plática, ¿no? Bueno, así fue como el recibimiento. Al día siguiente ya nos repartieron, nos dieron como el botán,
Y eso, bueno, me gustaría también que como que abordar un poco sobre, antes como de seguir, como cuántos caracoles son los que hay para la gente que también que no sabe como Ok. Bueno, cuáles son sí, los sí, caracoles sí. que hay, qué es un botán y qué significado tal vez pues tiene para este primer ingreso a la escuelita. Sí, bueno, los caracoles son Noventic, La Realidad, Roberto Barrios, La Garrucha y Morelia. Son 5, cada caracol cuenta con sus municipios autónomos y los municipios con sus comunidades. El guardián o botán, como, pues básicamente se asignó como un botán por persona. Y entonces, pues por lo menos en La Garrucha, a mí también me tocó el caracol de La Garrucha, la asignación fue, nos formaron, literal, así, y conforme nos registraron para la entrada, empezaron a decir los nombres en el altavoz y te iban asignando a tu botán que se presentaba contigo. Muchos de los botanes, por ejemplo, no hablaban español, hablaban celtal o creo que solo había celtales en La Garrucha. Entonces, a la hora de que te asignan tu botán, por lo menos en mi experiencia, mi botán se llamaba Lorenzo, te explica como cuál va a ser como su función contigo. A mí pues me empieza a contar como que él me va a acompañar todo el tiempo, va a ser como pues tu compañero durante toda la escuelita o esa durante la semana en tu estadía. Te traduce como un poco, porque muchas de las personas o las familias en la comunidad en la que yo fui no habla español, entonces él te traduce, tú como que las preguntas más como así casuales como de la vivencia, pues se las puedes hacer a él o acudir a él como... Es como una relación muy pues por lo menos como yo la viví, de aprender mucho de tu botán y tu botán aprender mucho de ti como para después poder, y como de lo que pasa y así. A mí por lo menos me hacían como muchas preguntas de como el contexto que se vivía en México, ¿no? O sea, mi botán me preguntaba muchísimo sobre el 132, me preguntaba mucho sobre Enrique Peña Nieto, o sea, como pues, el mundo exterior. Sí, Mi bueno. botán tenía 16 años, no sé el de los demás. O sea, pero eran muchos muy jóvenes, muchos ni siquiera habían nacido cuando el levantamiento, y tal vez sus familias eran de nueva adhesión a las bases de apoyo zapatista, porque digo, cabe mencionar que nosotros estuvimos en contacto con la parte civil del zapatismo, que es la que pues está generando mucho revuelo y muchos cambios y está generando mejores condiciones de vida, a nuestro parecer, ¿no? Como lo vimos. Y el tema de los botanes fue muy interesante porque muchos, bueno, al menos el mío, me preguntaba respecto a cuestiones de educación, ¿no? Porque él era promotor de educación, es uno de los cargos que hay dentro de las comunidades. Y él pues me preguntaba que en el DF cuáles eran, o sea, qué era el equivalente a un promotor de educación, cuántos años estudiaban, muchas cosas que tal vez yo no sabía o que pues quedamos en que si en algún momento nos volvemos a encontrar, pues se las voy a aclarar, y otras tantas que él quedó de aclararme a mí, porque había cosas que ellos, francamente, si no lo sabían, te decían, pues no sé. Y si la duda no era una duda que tuviera que ver tal vez con el curso o con el momento de este grado de la escuelita, pues igual decían, aguántate hasta el siguiente grado, porque eso se resuelve en el siguiente. Bueno, en la Garrucha lo que pasó fue que si los botanes no sabían como alguna pregunta, entonces en algún momento llegaron y dijeron, ¿cuál es la pregunta que no pudieron contestarte? Entonces te la contestaban y ya regresando ahí al Caracol, ya que se había acabado como la visita, bueno, la vida ahí en las comunidades, ya te la respondían. La Junta de Buen Gobierno. La Junta de Buen Gobierno. Bueno, eso pasó en nuestro Caracol. Sí, la experiencia es como pues muy distinta dependiendo del es lo que platicamos del Caracol, como hay diferencias culturales pues como muy marcadas, y la diferencia es como muy marcada, o sea, son choles, tojolabales, celtales, otziles, entonces depende de si es frío, calor, alto, o sea, como las experiencias cambian, depende mucho de la comunidad del Caracol. ¿Y la organización interna de cada Caracol es distinta?
¿De qué No, manera no. se articula? Se articula en 3 niveles. En el nivel, digamos, más alto de la organización civil es la Junta de Buen Gobierno. Ujú. Después siguen las autoridades de los municipios autónomos y después las autoridades locales de cada población. En las poblaciones, hay que decirlo, mucha gente cree que las comunidades zapatistas, o vamos, que los zapatistas están prácticamente aislados, y no, conviven con población que está tal vez en medio, o sea, que no está ni a favor ni en contra, y también conviven con población que está tal vez, pues no en contra, pero sí que militan en partidos políticos. Ujú. Entonces, eso es un elemento interesante que pone una perspectiva distinta de lo que nosotros muchos pensábamos de cómo vivía el zapatista promedio. Ujú. Pero sí, cada ¿cómo se llama? Cada junta de buen gobierno responde de acuerdo a las tradiciones que se tienen en ese poblado. Ujú. No, o sea, no, como decíamos, no hay como un estándar de que diga, no, o sea, tú te amoldas a esto, no, es al revés. La junta de buen gobierno se tiene que amoldar a las tradiciones que estén ahí. Algo también muy interesante de qué es lo que pasa es que los militantes así de otros partidos o gente que no es adherente, Ujú. prefiere resolver los problemas sus problemas así, tal vez de divorcio o de lo que sea, de alcoholismo, con la Junta de Buen Gobierno, antes que ir con el gobierno así municipal, ¿no? Oficial, oficial. Ajá. Y eso, no sé, me parece muy interesante, porque claro, ellos tienen otro proceso y algo muy importante que saben escuchar. Escuchan a la gente y entonces con base en eso resuelven. No es como, yo voy a investigar y esto fue lo que pasó y a ti te meto a la cárcel, ¿no? Sí. No sé, me parece también muy interesante y que me lo mencionaron varias veces. Sí, aparte hablamos de todo un proceso de autonomía, de Sí, autogestión. ¿no? como la percepción de justicia es otra, totalmente Sí. es otra. Ujú. O sea, Sí. Bueno, me gustaría también que habláramos sobre la temática principal de la escuelita, ¿no? Que fue la libertad desde los zapatistas, y cómo fue que ustedes vivieron todas estas enseñanzas dentro de cada uno de los caracoles, pero hay que profundizar en esto después de un corte. okay. Vamos a un corte y regresamos, no se vayan. No me acuerdo de vos. Tengo muy mala memoria. ¿Quién eras? ¿El marinero del Toronto Star? ¿El de La Habana Maru? ¿El astronauta enamorado de Benedetti? No me acuerdo. Es importante hacerlo. Quiero que me relates tu último optimismo. Yo te ofrezco mi última confianza. La esperanza tan dulce, tan pulida, tan triste. La promesa tan leve no me sirve. Aunque sea un trueque mínimo, debemos cotejarnos. No me sirve tan mansa la esperanza. La rabia tan sumisa, tan débil, tan humilde. El furor tan prudente no me sirve. No me sirve tan sabia tanta rabia. Estás sola. Estoy solo. Por algo somos prójimos. La soledad también puede ser una llama. No me quieras. Por favor, no me quieras, no me quieras, no me quieras. Tal vez usted como audiencia ya sepa del papel que cumplen los grandes corporativos mediáticos para distorsionar la información, llevar a cabo campañas de intoxicación propagandísticas que sirven para generar guerras, invasiones, que son invasiones neocoloniales, pero también cómo se usan los medios para, en periodos electorales, hacer campañas para
ensalzar a un candidato, destruir a otro. Todos estos contenidos son los que aparecen en mi libro, Terrorismo Mediático, la construcción social del miedo en México, editado por la Random House Mondadori, que yo los invito a leer porque creo que es un libro que sirve para debatir, para analizar y, si es posible, para, de manera conjunta, colectiva, ayudar a transformar esta realidad actual mexicana, que justamente vive hoy una catástrofe humanitaria y justamente donde hay 60 millones de pobres, es decir, una realidad que a gritos pide que sea transformada. Yo soy Carlos Facio, el libro se llama Terrorismo Mediático, la construcción social del miedo en México. Buenas noches, gracias por continuar con nosotros en Todos Somos 132. Bueno, antes del corte estábamos hablando sobre las enseñanzas que les había dejado la escuelita y también sobre la importancia que tiene su construcción como autónoma y de autogestión, y de qué manera, me gustaría mucho que a partir de la percepción que ustedes tuvieron en esta experiencia que vivieron, ¿cómo se contrapone con este gobierno que decías, el gobierno oficial? ¿De qué manera estas estructuras chocan con la cosmovisión que tienen los zapatistas de su propia organización? Pues creo que principalmente la atacan siguiendo los 7 principios, ¿no? Que, no sé, es convencer y no vencer, bajar y no subir, construir y no destruir, servir y no servirse, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, y representar y no suplantar, que eso es muy importante en esta relación con los gobiernos oficiales. O sea, el hecho de que sean una organización que, si bien no tiene una tónica de confrontación directa y constante con los gobiernos, pues no significa que no trate de colocar de cierto modo el modo de ver la cosmovisión de los pueblos que forman su base en sus proyectos. O sea, hay la comandancia o las autoridades del EZLN, las juntas del buen gobierno, sobre todo en la parte civil, no tratan de imponer un plan de lucha, ¿no? Como tradicionalmente se utiliza en otros contextos. No tratan de dictar el cómo y el cuándo y el dónde y a qué hora, y lo más importante es que toman en cuenta las particularidades de cada población y de cada individuo. Entonces, eso, pues, yo creo que también genera un sentido de pertenencia muy fuerte. La gente, o sea, al menos lo que me tocó ver, la familia que me recibió a mí, vivimos cada quien con una familia, al menos a mí me tocó vivir con una. Hubo otros compañeros que estuvieron como en colectivo, pero en convivencia constante con familias zapatistas. Sí se notaba una relación de pertenencia y como de orgullo respecto a lo que estaban haciendo. Incluso tenían mucho orgullo del contraste, ¿no? Que a veces se notaba de su organización, su nivel de organización, cómo todo lo tenían muy bien establecido para que las condiciones de vida pues fueran mejorando cada vez más. Sí, o sea, no sé, mi lectura es como que para ellos es como muy importante construir desde la diversidad. El pensar y el vivir en colectivo, pues es un choque brutal como con la forma y el gobierno convencional, ¿no? O sea, y desde cosas como muy mínimas, o sea, desde las escuelas autónomas que hay en cada comunidad, o
el centro de salud como autónomo, hasta ya como a niveles más grandes, nivel Caracol, o sea, como que yo creo que el pensar en colectivo, pues sí tumba al sistema que los quiere como homogeneizar y hacer como todo en el mismo plano, y ellos no, o sea, es como, pues justo estas reglas y como estructura se adapta dependiendo de dónde, o sea, construyen desde su diversidad y desde el colectivo. Y también la otra cosa es que no están o sea, ellos tratan de mantener una actitud de a veces de tolerancia, ¿no? Porque sí, en algún momento mi botán me platicó que pues había muchas veces que había provocaciones tontas, incluso él decía, ¿no? Que se orquestaban desde los partidos, en distintas comunidades, llámese PRI o PRD, de repente buscaban que hubiera conflictos para que la base zapatista comenzara a tener problemas también internos. Y lo que ellos trataban de hacer era, pues obviamente, generar diálogo con la otra parte, ¿no? Antes de tal vez pues entrar en una confrontación directa y pues tal vez provocar una tragedia, mejor tratan de buscar a las personas, platicar, hablar, siempre buscar el camino del diálogo para pues, no ser afectados y no afectar a otras personas. Sí, bueno, para ti, Tania, también, de que hablábamos hace un rato de cómo esta autogestión se va construyendo también a partir de las tradiciones que hay en cada uno de los caracoles, ¿no? ¿De qué manera también tú viviste con la familia que te recibió, la manera en cómo se comportan hacia las personas que van a los caracoles? ¿Cómo fue toda esta experiencia? Pues yo iba como con la idea de qué es lo colectivo, ¿no? Y qué es el compartir, pero viviendo, o sea, bueno, estando ahí los 4 días, cachito, que fueron, me di cuenta de qué es lo que ellos dicen, ¿no? Que es la gran compartición. Bueno, una experiencia que me tocó, que fue el último día, mi botán no había hecho comida, tiene 21 años y tiene 2 hijos, ¿no? Entonces estaba así preparando el pozol y las tortillas y todo, y ya no hicieron más comida. Y ella me sirvió como mi desayuno, me dijo, ahí está tu desayuno, tu café, así un montonal que me sirvió, no, yo si no me lo puedo acabar. Y cuando me doy cuenta, así su plato tenía casi nada, y ella no había desayunado, ¿no? Y no sé, me dieron ganas como de llorar porque, o no sé, sentí como alegría, pero también fue, ¿por qué me da tanto? O me sentí muy cobijada así, estando ahí con la familia. Su papá, como también él me calentaba tortillas, ¿no? Siendo que es raro que en esas comunidades alguien así, un hombre, te llegue y te sirvo, ¿qué quieres, no? Llegaba y me daba elotes, me los cocía, me daba elotes a cada rato. Toda la tradición, su cultura, todas las historias que nos llegaron a contar, había un grupo ahí de músicos, eran aproximadamente 27 habitantes los de esa comunidad, así en la loma de un cerro, ahí vivían ellos. Siempre estar escuchando música, siempre estar viendo cómo comparten, siempre estar viendo que te preguntan cómo estás, cómo amaneciste. No sé, yo viví esa parte y lo que más me gustó, la libertad que ellos tienen, es el hecho de cómo son muy puros, ¿no? Cómo no tienen límites para querer, cómo están tan hartos de los proyectos migaja que da el gobierno, que ellos saben bien que es que te falten las cosas y entonces dan todo lo que pueden. Sí, es un contraste estar aquí y de repente entrar en otra cosmovisión, ¿no? Sí, porque es como, no sé, bueno, hace rato faltó el mandar obedeciendo, ¿no? ¿Y qué es esto también de que hablamos de las autoridades? Las autoridades aquí, o sea, no te hacen caso, no eres nada. Ellos son el poder y ya, ¿no? Ahí no hay sentido del poder, hay un sentido de justicia, de democracia, de compartir, de colectividad. De inclusión. De inclusión, ajá. Por decir, tienen ganado colectivo. No hay como que digan, no, es que yo tengo esto, yo tengo lo otro, ¿no? Todo su ganado es colectivo. Y si pasa algo, ven cómo resolverlo entre todos. Y pues no sé, es muy bonito. Y la otra cosa también interesante es que
contrario a lo que muchos piensan, en que todo es una cuestión colectiva y que funciona a manera de comuna, hay un momento en el que, por ejemplo, la producción de tierras de cultivo colectivas que muchas comunidades tienen, pues les reportan ganancias y ellos dicen, pues yo mi parte, yo la voy a invertir en un pedazo de tierra para mí y en unos animales para mí y en hacer producir una huerta, y lo suman con lo que les aporta su propio trabajo en la comunidad. Eso es muy importante porque en estos años siento que han ido empujando su propio desarrollo por medio de estos trabajos colectivos, la creación de estas iniciativas. O sea, las mujeres se involucran en granjas de pollos, ¿no? Y las trabajan entre ellas. Los hombres a veces también la tierra colectiva, o incluso mujeres, los cafetales, las milpas, el platanal. Pero entre más trabajos colectivos tiene la comunidad, y esa fue mi percepción de la convivencia que tuvimos, es mayor la capacidad de generar, pues, su propio progreso, ¿no? O sea, su propia noción de progreso. No es una noción en donde te compras tal vez un DVD y una pantalla plana, no, sino que tus hijos ya no se enferman de en lo que otras comunidades, muchos niños se mueren, ¿no? O ya no tienes que correr a 4 horas para ver si alcanzas a llegar a la clínica porque de la urbanización más cercana, porque ya tienes una microclínica donde te puedes tratar y pues tal vez te puede salvar la vida. Hay una gran cantidad de situaciones que nos sorprendieron mucho porque dan cuenta del trabajo, pues, titánico que han hecho en silencio, sin autopromoverse, sin estar presumiéndole a todo mundo, simplemente callados, constantes y sin mayor presunción, y con un objetivo claro: generar desarrollo desde las comunidades, para las comunidades, y desde la percepción, desde la concepción de las comunidades. Sí, y de hecho, bueno, los puntos que aborda son muy interesantes porque es una nueva forma de pensar tanto el poder como la forma en cómo se organizan las comunidades, pero esto también va implícito con la manera en que se piensa la libertad, en la manera en cómo se piensa la organización de las comunidades, y también el desarrollo del aprendizaje, ¿no? En qué manera se va estructurando una escuelita zapatista con una nueva forma de concebir el aprendizaje y la educación. Y esto creo que hay que abordarlo, pero después de un video. Vamos a ver un video sobre la cátedra del Tata, Juan Chávez, que fue una de las actividades que también se desarrollaron durante este periodo de los 10 años de los caracoles. No se vayan. Al pueblo de México, a los pueblos del mundo, a los medios alternativos que están presentes, al Congreso Nacional Indígena, compañeros y compañeras de la otra y de la Sexta Nacional e Internacional. Como Ejército Zapatista de Liberación Nacional, hacemos nuestro todo lo que está pasando en todos los rincones de nuestra patria mexicana, porque son los mismos problemas que padecemos todos, despojándonos nuestra madre tierra, aire, agua, riquezas naturales. Pero los malos gobiernos neoliberales y las empresas transnacionales, ellos reinan con el dinero y por eso imponen proyectos de muerte en nuestros territorios. Pero como pueblos originarios y dueños de las riquezas naturales, tenemos que defender como dé lugar, sin importar las consecuencias.
porque nuestra madre tierra, con ella vivimos y con ella respiramos. Pero el mal gobierno y las empresas transnacionales quieren adueñarse lo que es nuestro. Y cuando defendemos, nos persiguen, nos encarcelan, nos matan y nos acusan de transgresores de la ley. Y por eso nos condenan a muchos años de prisión como si fuéramos delincuentes. En cambio, ellos son los verdaderos asesinos, delincuentes, vendepatria. Ellos están libres como si no fuera delito todo lo que nos han hecho con nosotros, porque sus leyes que tienen y con sus leyes se protegen. Por eso queremos decirles a los malos gobernantes que les quede bien claro que ya no nos dejaremos como pueblos originarios, que nos quite nuestra madre tierra y las riquezas naturales. Nosotras como zapatistas luchamos por nuestras 13 demandas para el pueblo mexicano y también luchamos por la autonomía donde el pueblo mande y el gobierno obedece. Para lograr todo esto se necesita conciencia, voluntad y sacrificio, y resistir todo tipo de agresiones. Compañeras y compañeros, hermanos y hermanas, para poder rechazar todos los planes de muerte que imponen los neoliberales, se necesita organizarse, unir nuestras fuerzas, nuestro dolor y unir nuestra rebeldía y luchar por una democracia, libertad y justicia. Desde CIDESI, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, a 18 de agosto de 2013. Es todo nuestras palabras. Gracias. Buenas noches, gracias por continuar con nosotros en Todos Somos 132. Bueno, acabamos de ver un video sobre la cátedra del Tata Juan Chávez, que fue una cátedra que se impartió después de que ustedes estuvieron en la escuelita. Me gustaría comentar este video, pero antes, el tema de la libertad que no hemos abordado a fondo, ¿de qué manera se vivió, bueno, a partir de las enseñanzas que ustedes tuvieron ahí, de qué manera pudieron concebir como esta libertad desde los zapatistas y con ello la manera en cómo se estructura la educación y el aprendizaje dentro de esta escuelita, que es la primera generación, primer grado, cómo se contrapone con un sistema de educación que tenemos, ¿no?, de este lado, ¿no? Bueno, pues justo como, no sé, yo creo que la escuelita radica como, o por lo menos en mi experiencia propia, la escuelita radicó como en este vivir con tu guardián, con las familias, con la comunidad, o sea, como en esta, pues como experiencia personal a través como de, pues sí, de las vivencias, o sea, que claro que había como, por lo menos había un espacio que era para estudiar y que nos empezaban como a platicar, pues como el contenido de los libros, ¿no? O sea, como el levantamiento del 94, los 10 años que estuvieron en la clandestinidad previos, o sea, cómo se fue construyendo todo, pero el libro está construido, bueno, los libros de texto están construidos como a partir de las voces de los zapatistas, los escritos, o sea, el autogobierno, cómo funciona cada caracol, todo eso, son por partes que hablan, pues,
Diego, perteneciente a la Junta de Buen Gobierno de tal caracol en tal año, ¿sabes? Y así se va construyendo, o sea, es como un conjunto de sus voces, o sea, como una red de, pues, de ellos. Y la libertad yo creo que es como un eje que atraviesa todo, ¿no? No sé si yo podría como sacar, o sea, justo a mí mi guardián me dijo, no damos recetas, nosotros no damos recetas, no te vamos a decir, así se construye la autonomía, así es la libertad, ustedes tomen lo que vivieron aquí y llévenlo a cabo en donde viven como puedan y como, pues, como se desarrollen en su contexto. O sea, yo creo que pues, la libertad es el pensar el colectivo y la diversidad, o sea, la libertad como que atraviesa todos los procesos, es algo, por lo menos para mí. Para ti, ¿cómo? No sé, yo lo viví como eso, dejar de ver hacia arriba. La libertad no está exigiéndole a esta gente que está en un concepto de convivencia y de calidad de vida errónea. Es eso, la libertad es respetar la diversidad, vivir con ella, compartir, ser guardianes de la tierra, no propietarios, no querer seguir siendo, generar capital, ¿no? Respetar los procesos. Libertad también para ellos es desde el 93, ¿no? Que se hace la Ley Revolucionaria de las Mujeres, es eso, que las mujeres dijeron no queremos más alcohol porque hay mucha violencia, porque nos golpean, porque hay machismo, porque nos explotan, porque yo soy mujer y no puedo salir de mi casa, eso no es libertad, y desde ahí se corta todo alcohol, ¿no? Eso también es como muy importante decirlo, cómo ellos están recontextualizando así como toda esta sentido de verdadera convivencia, de respetarse el uno a los otros, de no seguir como imponiendo, tú vas a seguir esto, ¿no? El dejar de hablar como yo y hablar como nosotros. Nosotras. Nosotras, ajá. Pues eso es la libertad, sí. Sí. Y aparte, bueno, también entrar a un esquema de educación y de aprendizaje que choca totalmente. Sí, ¿no? un profesor a mí me preguntaba antes de irnos, porque fui a decirle, ¿no? Que no iba a poder asistir a una clase porque iba a estar allá, ¿no? Y me dijo, pero ¿cómo está? O sea, ¿hay un plan de estudio? ¿O cómo lo van a tomar? Y pues no, o sea, no fue una experiencia pedagógica y como así, claro. de aula y de pizarrón y de pupitre. Fue una experiencia de empírica, acompañada de los libros, de las explicaciones y de la guía de nuestros botanes, y también las familias de alguna manera se volvieron nuestros botanes también, porque ellos, había veces que pues el botán, si era muy joven, pues no sabía, si era muy grande, pues tal vez había cosas que él no conocía del proceso, o que no le habían tocado porque él vivía en otra parte. Entonces pues las familias nos ayudaron muchísimo para comprender todo lo que estaba sucediendo en ese momento, al menos en la comunidad que me tocó y en las demás. También algo muy, muy interesante es que creo que el zapatismo o los zapatistas, las comunidades, están poniendo un punto de inflexión en el modo en que se hacen las cosas o en el modo en que se trata de cambiar el mundo. La libertad para ellos creo que no significa tomar el poder, sino generar procesos en donde el poder tal vez piense dos veces antes de meterse contigo, porque va a toparse con un muro de conciencia, de organización y de recursos, ¿no? Tal vez para sostener una posible confrontación. Entonces, ellos están en este momento, pues por medio de la autonomía, conquistando una libertad muy distinta a la que en movimientos urbanos y urbanos sociales que se dan mucho acá en la ciudad,
pues se presenta, ¿no? La idea de que tiras a uno y te pones tú y pues haces lo que según tú es lo que se debe de hacer, pero en ese proceso pues hay muchos vicios. Y creo que los zapatistas están pues, demostrándolo, ni siquiera diciendo esto tiene que ser así porque nosotros ya vimos que el otro no funciona, sino hablando desde la experiencia y mostrándonos todo lo que nos mostraron esa semana, pues lo están demostrando. Sí, claro, y también bueno, como veíamos en algunos de los libros, también hay una reivindicación de las mujeres, de la concepción de justicia, ¿no? ¿De qué manera se está dando esta reivindicación que hay? Pues, digo, claro, como decía Queso, todo empieza con la Ley Revolucionaria de las Mujeres, y ya, pues viene, es como una igualdad o una reivindicación que viene desde el discurso, o sea, pues a fin de cuentas pues el lenguaje refleja como estructuras mentales y tú escuchas y siempre hablan de nosotros y nosotras y muchas veces a nosotros como que eso nos choca, ¿no? Como de, hay vicios de lengua, pero desde ese momento, o sea, desde que se refieren a nosotras, o sea, a decir nosotras, cuando también hay hombres presentes, pues ahí como que ya hay pues un choque como con la estructura, ¿no? Las mujeres tienen el trabajo colectivo lo dividen entre hombres y mujeres. Las mujeres tienen como su trabajo colectivo y como su espacio. Los bancos autónomos, hay un banco autónomo de mujeres. Las mujeres ocupan cargos de autoridad, o sea, como puede ser agentas o parteras, coordinadoras de salud o de educación, o en la Junta de Buen Gobierno, incluso de mujeres. Lo que sí es que, por lo menos, no sé, en mi experiencia en la comunidad, yo hablando con pues como con la comunidad y con mi guardián y así, el machismo sigue como muy dentro, ¿no? O sea, es algo muy interiorizado, pero o sea, a mí lo que me decían es como, nos damos cuenta que aquí está el machismo que está presente, que reproducimos estas formas machistas y, o sea, intentamos cambiarlo, o sea, es como un proceso, ¿no? O sea, frente a 500 años de opresión, pues en 20 años, pues, todo lo que han construido. O sea, claro que es un proceso y claro que hay cosas que igual le habrá que mejorar, pero claro que, o sea, se dan cuenta, lo saben y voltean a ver y se voltean a ver a sí mismos e intentan cambiar como esos hábitos, o sea, que al final pues las costumbres están pues muy como interiorizadas, o sea, pero lo importante es que reflexionan ante ello. Sí, y bueno, después de esta experiencia en la escuelita, van a la cátedra del Tata Juan Chávez. ¿Qué pasa en esta cátedra? ¿Qué es lo que se aborda en esta cátedra? La cátedra se da el marco de la cátedra es el relanzamiento del Congreso Nacional Indígena y bueno, asistieron cientos, yo creo, de representantes de distintas etnias, todo el país, y pues creo que lo que predominó fue la lucha por el territorio, la identidad y los recursos. Es algo que comparten zapatistas, comparten los yaquis, comparten los huirráricas, comparten los purépechas, todos están en conflicto, bueno, y entre muchísimos más, por proyectos que van sobre sus recursos y obviamente junto con los recursos, también con la idea de que vayan perdiendo su identidad para que pierdan el arraigo con su cultura, con su gente y que pues acaben homogeneizándose a estos proyectos y a una forma de vida pues urbana que pues a veces no les trae muchos beneficios y que más bien los dividen más. Sí, tú también asististe a... Sí, llegamos un poco tarde el primer día porque veníamos así regresando de la Garrucha, pero sí, era así cada 20 minutos problemas tras problemas tras problemas, así explotación tras explotación. Yo lo sentía como, no sé, como que
Bueno, siempre me he sentido así, ¿no? Vivimos aquí en la ciudad pisando y acostándonos sobre esta gente que está trabajando y sobre nuestros pueblos indígenas, sobre nuestra cultura, y ahí era así, ¿no? De no sé, los proyectos energéticos, las mineras, pues ahí en Chiapas, ¿no? Los problemas de desnutrición, ¿por qué? Porque se están explotando los manantiales, todo esto, ¿no? Era como ver el México indígena, su vida diaria, cómo están luchando y luchando, que todo su despertar es sí, el campo y esto, y las mujeres, y moler y tortillas, pero también es una lucha constante de estar protegiendo sus raíces. Siempre están en eso, porque siempre los estamos explotando. Sí, bueno, me gustaría mucho que, abordar más esta parte de la explotación hacia los pueblos indígenas que se abordó en la cátedra, pero después de un corte. Vamos a ver un video sobre las detenciones del 1 de septiembre y regresamos. ¿Cuántos son, compas? ¿Cuántos son, Chalo? Somos 9. 9. Ahí ¿cuántos son? ¿Ahí cuántos son? Sígase. Ahí viene el mareado. Lo voy a grabar. ¡Órale! Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidas a Luchadoras. Estamos en Luchadoras, en Rompeviento Televisión por Internet. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Luchadoras. Yo soy Lulú Barrera. Yo soy Lulú Barrera y el día de hoy les presento a Marina Ruiz Rodríguez, de Amor Muñoz, con Lulú y con Josefina, con Liseta Argüello, con Florina Piña Cancino, bordamos feminicidios. Con Minerva y con Yuriria en Rompeviento Televisión por Internet. ¿Te parece si hacemos un pequeño juego de palabras? ¿Qué piensas cuando digo arte? Vida. ¿Y revolución? Feminismo. ¿Qué piensas, Carla, cuando yo te digo calle? Libertad. Mujeres. Xochiquetzal. Trabajo. Queer. Insurgencia. Memoria. Mujeres. Feminismos. Lesbianas. Es que se me ocurrió gráficamente. Gracias por continuar con nosotros en Todos Somos 132. Bueno, acabamos de ver un video sobre las detenciones del 1 de septiembre y bueno, esto está muy relacionado, considero, con un proceso que pasó antes de la escuelita zapatista, igual en Chiapas, sobre la convergencia de medios y que muchas de personas que están detenidas son de estos medios independientes. Tú estuviste en esta convergencia, ¿cómo se desarrolló pues la convergencia de medios en esta comunidad? Bueno, la convergencia de medios también fue como un intercambio de qué es lo que están haciendo, tú de dónde vienes, cómo haces para solucionar, no sé, tus problemas de seguridad, que siempre hay como este espionaje, ¿no?, del gobierno, así, tal vez temeroso de que le quiten su poder, o no sé qué quieren que le quiten. De esto, de la inseguridad, de los procesos, de cómo se graba, cómo se llega a las comunidades, cómo hablas, cómo realmente ayudas, no llegas a imponer, a decir, te voy a ayudar así, ¿no? Sino es como, ¿qué necesitas? ¿Qué te puedo ofrecer? Y bueno, con eso ya yo veo cómo me amoldo y nos amoldamos, ¿no?, para trabajar. También hubo talleres de software libre, de seguridad cibernética, audiovisual, fotografía, audio, ¿no?, como, pues no, todo lo que complementa un medio libre. Y bueno, y también hacer como énfasis en que estos medios libres, la importancia que tuvieron también para la difusión, ¿no?, Sí. qué papel como ocuparon en la difusión del tema de la escuelita. Es un tema que no se abordó como
un medio convencional. Sí. Pues bueno, no sé, el más conocido, ¿no? Que es Coman Iliel, que siempre ha estado ahí en el proceso zapatista. Y... ¿Cuál? Coman Iliel. Los medios libres que también estuvieron ahí siempre grabando y viendo, ¿no? En cuanto se ponían las capuchas los zapatistas, bueno, pues ya tomaban la foto, no sé, todo para dar la versión que más se acoplara al contexto y no la versión que ellos quieran dar, ¿no? Hay un acoso también, y creo que faltó hablar un poco de eso, el acoso a las comunidades, y esto se da por distintas maneras, ¿no? Desde el acoso militar de sobrevuelos, como los hubo al menos en la comunidad donde me tocó, nos tocó un sobrevuelo ahí de helicópteros militares, y también en los caracoles, además de la amenaza paramilitar constante que, bueno, por ejemplo, ahorita en esta semana, en la semana que pasó, pues hay una crisis en el ejido Puebla, ¿no? Hay base de apoyo zapatista que no puede regresar, que están que están desplazados por paramilitares. Entonces, eso pues es algo que también, si bien no nos tocó estar en ese momento ahí, sí es algo que se extiende o vamos, se está recrudeciendo en estos momentos, el tratar de mantener a todos los tipos de disidencia, pues de capa caída, con la bota en el cuello. Y bueno, lo del 1 de septiembre, la verdad es que es una demostración ya en el contexto urbano, y más sobre, por ejemplo, pues la gente de medios libres es la que está dándole el contrapeso a las noticias oficiales. Incluso mucha gente que tal vez tiene acceso a internet o que tiene, sobre todo YouTube, que se meten a YouTube a ver videos de lo que ha sucedido en las últimas manifestaciones, pues se van dando cuenta que gracias a la gente de medios libres, que las versiones que salen en el noticiero a las 8 de la noche, a las 10 de la noche, perdón, pues no son tan veraces como el señor que te dice que aparece ahí, que te dice que son. O sea, más bien son versiones acorde al grupo político que domina en este momento. Sí, claro, o sea, los medios libres han jugado como un papel pues imprescindible, o sea, muy importante, como pues este último año en las protestas que han sucedido en las distintas ciudades del país, pero también en los procesos como rurales o los zapatistas. O sea, el hostigamiento es constante, o sea, no es, se expande y sí, de pronto es más o menos, pero es constante, o sea, no cesa, ¿no? Entonces, los medios libres como pues, han jugado este papel de mostrar la otra realidad, ¿no? O sea, la otra realidad que no te muestra Carlos Loret de Mola en Primero Noticias en Televisa, ¿no? O sea, y que los zapatistas y todos los movimientos han sufrido como esta realidad de la población que te quieren imponer, de criminalización total, ¿no? O sea, y pues lo vemos, o sea, lo que pasó en el 1 de septiembre, pidiendo, y con los maestros, o sea, los líderes de opinión, pidiendo justicia y castigo y criminalizando así total. Y si no fuera por los medios libres que intentan como ser la voz de este otro lado, pues, o sea, sería... O sea, la democracia aquí en la ciudad y en el país se define al color de PRI que quieres para tu ciudad, ¿no? O sea, sí. Que muchos medios libres que estuvieron allá en Chiapas, pues los vimos ahí en la marcha, ¿no? Y me van a poner a pensar, o sea, ¿qué es lo que pasa si los medios libres, en lugar de Televisa y TV Azteca, dicen qué es lo que está pasando con la reforma laboral y por qué los maestros están acá? ¿Qué pasa si la gente voltea a ver a esta gente que realmente está yendo con el micrófono a hablar con el maestro, a decir... a poner como las circunstancias en el que los maestros están trabajando actualmente, las evaluaciones, que primero se tiene que evaluar al gobierno antes que evaluar al maestro, ¿no? Porque es como, no tienen sus libros de texto a tiempo, es como un coche sin motor. Los maestros están trabajando en una escuela sin recursos y quieren evaluar a los maestros, ¿no? Los medios libres lo que hacen es como dar esta otra cara. Y no sé, un trabajo muy valioso, porque también es muy peligroso
pero ahí están, ¿no? Queriendo un cambio. Sí, de hecho, bueno, también Diego mencionaba algo creo muy relevante, es la democracia, ¿no? Y vemos también que en las comunidades zapatistas hay una reivindicación de la democracia, ¿no? ¿En qué manera se da como esta reivindicación que hace? Es la democracia o sea, en el sentido en el que se está ejerciendo en las comunidades zapatistas, va más por el lado de una democracia sustantiva, una democracia que toca las vidas de los habitantes de las comunidades todos los días, y que va más allá de la democracia del procedimiento, ¿no? Lo que decían los zapatistas y bueno, las familias la familia con la que me tocó convivir, fue que, por ejemplo, el abuelo, a él le había tocado ser una y otra vez acarreado mucho antes del 94, y pues él, en cuanto supo que había grupos que estaban tratando de llevar a cabo proyectos y de, bueno, esta fase anterior a 1994, pues él de inmediato se decidió a hacer base de apoyo y comenzó a ver que su voz sí era tomada en cuenta, que si él tenía un problema con su vecino, llámese de tierra, pues no sé, de límites de sus cultivos, de lo que fuera, que iba a encontrar solución con las autoridades zapatistas, y contrario a lo que les pasa a la gente de las comunidades que viven pues bajo las reglas de los gobiernos municipales oficiales, ¿no? En donde pues, simplemente a veces no los escuchan, les dan vueltas, les dan largas, regrese después, fíjese que pues nadie habla aquí celtal o tzotzil, y pues de plano pues, hágale como pueda. Entonces, esta noción de democracia que que están ejerciendo los zapatistas, tiene que ver mucho con la efectividad y los cambios que puede llegar a dar en la vida de la gente, ¿no? Sí, y bueno, ya para finalizar, ¿qué es lo que se llevaron todos ustedes de esta experiencia en la escuelita zapatista y de los caracoles? Pues no sé, yo, o sea, aún sigo como procesándolo, o sea, no sé, fueron 4 días, pero fueron vivencias y experiencias así que me rebasaron totalmente. No sé, yo creo que de las cosas como que podría nombrar así, el construir desde la diversidad, me lo llevo así muchísimo. El pensar en colectivo y ya hay como cuando una mujer avanza no hay hombre que retroceda. Eso. ¿Para ti? Una revoltura en mi cabeza, así. muy así agradecida de que me la hayan dejado. Y pues, no sé, eso. Muchas cosas. Muchísimas cosas. Rápidamente. Para mí fue una bocanada de aliento que creo que me va a durar durante un buen rato y nos va a durar a muchos de 132 que pudimos asistir. Pues fue la demostración de que se puede hacer muchísimo con poco y sin necesidad de tener un patrocinador, un partido, lo que fuera. O sea, que la autonomía se puede construir desde en lo rural y en lo urbano. Pues muchas gracias por acompañarnos para hablar de este tema. Julio, Tania, Diego, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos, pero el siguiente programa es Luchadoras con Lulú Barrera, así que no se despegue de Rompeviento. Nosotros nos vemos la próxima semana. Hasta luego.